Nuevamente, muy buenos días para todos. Espero que esas vacaciones nos hayan recargado de energía y que estemos en la disposición suficiente. A mi curso, octavo C, yo les daba las recomendaciones pertinentes. Alistémonos, bañémonos, desayunemos antes de las 7 de la mañana, de tal manera que cuando sean las 7, mi cuerpo y mi mente estén dispuestos al aprendizaje. Porque a veces es muy difícil forzar al cerebro a que aprenda algo. Si yo tengo por acá la lagañita pegada, si me cuesta abrir los ojos para poderme conectar a la sesión. Entonces, aprovechemos y estemos dispuestos al máximo, hagan todas las preguntas que tengan, resuelvan sus dudas. Si tienen alguna inconformidad, también háganmelo saber. Profe, nos está dejando mucho trabajo, profe, esas clases están muy aburridas. Háganmelo saber de tal manera que yo en el camino pueda ir arreglando las cosas y no que me espere hasta el final para cuando ya ustedes estén todos inconformes y aburridos buscar una solución, sino que entre todos construyamos una clase bien chévere, bien bonita, divertida. De mi parte, pues voy a poner todo el esfuerzo habido y por haber y espero que ustedes también estén dispuestos a ello. Entonces, antes de empezar formalmente, ¿quién está desde el correo de Solange Barreto? 12. Yo, profe, soy Lucy Barreto, profe. Lucy, ¿por qué no entraste desde el correo institucional? Pues eso me pareció hacer, no sé por qué dices que aparezco con ese, sí, pues me pareció entrar desde ahí. Tú ¿No? ¿No es entraste por ya desde tu ese? correo institucional, ¿sí? Sí, sí, Es que o está... sea, ay, pero no, sí, ya se cambió. Tenía otro loguito, pero ya se cambió. Espérate, Sí. ya reviso a ver por qué me pareció entrar por ese. Bueno, dale, Entonces ya Lucy. ¿Y nos reviso. ibas a decir algo respecto de la clase? Pues es que entré como 2 minuticos después, no sé si habían dicho algo, es que tenía mala conexión. Listo, Lucy. Para todos entonces, y para los que acabaron de entrar especialmente, vamos a seguir con la regla de poner nuestro nombre completo en el chat. Yo les decía, ya el programa me ayuda bastante porque me va a dar un listado diciéndome a qué hora se conectó cada uno y a qué hora se desconecta. Pero entonces, por instancias de hacerlo más rápido y de hacerlo más organizado, todos vamos a seguir escribiendo nuestro nombre completo en el chat. Con eso queda ahí la evidencia de que estuvieron presentes efectivamente en la sesión. ¿Listo, Lucy? Veo tu Sí, manita señora. levantada, Alice. Listo. Veo tu manita levantada, Alison Manjarres. Cuéntanos. Profe, tengo una pregunta. Cuéntame, Alison. Profe, es que en el horario de 11 a 1 muestra de entrega de actividades. ¿Ahí cómo lo vamos a manejar? Listo. Entonces, para todos y para que lo tengamos en cuenta en esta y en las demás sesiones, vamos a tener efectivamente que hacer algo que se llama los entregables, que seguramente ya les explicaron que son actividades cortas, que no implican mucho tiempo, que no implican de parte de ustedes mucho esfuerzo, porque de hecho las vamos a estar haciendo durante la clase. Entonces, hoy, por ejemplo, al final de la sesión vamos a tener que enviar un texto breve de 2 párrafos, ya les voy a dar las especificaciones, y para enviarlo ustedes van a tener ese tiempo que menciona Alison, para sacar el tiempito, hacerlo a mano, por favor, a mano para toda la indicación. A veces lo vamos a hacer a computador, pero hoy lo vamos a hacer a mano y enviarlo a mi correo institucional. A veces las actividades van a ser un poco más extensas y van a estar relacionadas con ese producto final que ustedes van a tener que hacer de la guía integradora. Entonces, para esas actividades sí van a tener más tiempo. Entonces, yo les voy a decir, por ejemplo, chicos, tienen hasta el viernes para enviármela o tienen 2 semanas para enviármela. Pero en el caso de los entregables, que son actividades muy pequeñitas, muy cortas, se envían el mismo día y el plazo máximo es hasta la 1 de la tarde para que ustedes tengan desde que se termina la clase hasta la 1 de la tarde para enviarla. En el caso de que tengan una clase después, que ustedes digan, no, profe, es que nos queda muy poquito tiempo, les pido el favor de que me lo comenten a tiempo y con eso pues yo les voy a dar un límite de tiempo más amplio para que ninguno vaya a tener dificultades. Entonces, les recuerdo, los entregables, actividades corticas, como la que vamos a hacer hoy durante la clase, las tienen que enviar máximo hasta la 1 de la tarde del mismo día que tengamos la sesión. Y actividades extensas, yo les diré hasta cuándo tienen el plazo de entregarla. ¿Listo, Alison? ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Quién está desde el correo paopa84?
Yo, profe Melanie Barajas. Profe, lo que pasa es que no tengo chat y entré desde el correo institucional. ¿Y ese es tu correo institucional? Sale raro el nombre acá. Paupa. No, así no es, pero entré desde ahí y me aparece con ese correo. Toca Un revisar. momentico me meto. Ya sé qué es lo que pasa. Es la cuenta de Microsoft. Me imagino que tú la tienes como pa. Entonces es por eso. Bueno, entonces, dame tu nombre, lo escribimos acá en el chat, pero revísalo del correo, porque debe salir con tu nombre completico. ¿Listo? Dame tu nombre completo. Melanie Barajas Pinzón. Si quieres, retírate y miras a ver qué es lo que pasa con el correo. ¿Listo? Listo, profe, voy a hacer eso. Listo, dale. Listo. Voy a dar las últimas palabras para poder empezar, que la idea es que despejemos dudas de una vez. Joseph, ¿tienes algo que preguntar o que decir? Profe, es que yo tampoco tengo chat, no me va a escribir. Tan raros están desde el correo institucional. Pero bueno, ya te escribo acá en el chat. Joseph Velasco. Profe, yo tampoco. ¿Quién es yo? Yo tampoco. Alison Montoya. Profe, yo tampoco. ¿Yo? Alison, ¿ya quedaste lista? ¿Quién dijo yo que no le sirve el chat? Angie Barrera. Lucy. Y Lucy, profe. Angie Barrera, Yo, Kevin Gómez. Lucy Barreto. ¿Kevin qué, perdón? Gómez. ¿Gómez? Isa Sanji, profe. Angie Sáenz. Listo. Listo, chicos. Entonces, les recuerdo nuestras reglas. Para los que tienen activo el chat, escribir su nombre completico apenas se conecten. Para poder pedir la palabra y participar, hacer alguna pregunta, levantamos la mano, yo ahí reviso y les doy la palabra respectivamente. Estar dispuestos en mente y cuerpo, les decía ahorita, ojalá que antes de empezar la clase estemos desayunados, nos hayamos bañado, porque el cuerpo así sabe y está dispuesto al aprendizaje y no está por allá pensando en el pan del desayuno, no está por allá pensando en que qué pereza y que qué mamera. La idea es que le saquemos el máximo provecho a estos espacios. Así que no se guarden preguntas, no se guarden dudas. Si tienen inconformidades, no se las guarden. Díganmelas inmediatamente. Profe, que usted está haciendo muy aburridas las clases. Profe, que no estamos entendiendo nada. Profe, que nos hace falta tal actividad. Díganmelo. Con eso hacemos un buen camino entre todos. Y en el tercer periodo, al finalizar, podemos celebrar y podemos decir que chévere, aprendí. Me explicaron esto, mejoré en esto. Y no estamos diciendo, yo no aprendí nada en esa clase, qué pereza. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a empezar nuestra primera sesión. Para esto, como decía la invitación, les voy a pedir el favor muy especial de que tengan a la mano en qué tomar apuntes. Los que tienen el folder, pues obviamente en el folder, y los que de puros despistados lo dejaron por allá en el colegio, entonces consíganse un blog, consíganse un cuaderno, y ahí van tomando sus apuntes, apuntes necesarios para poder ir realizando nuestras actividades. ¿Listo? Entonces, todos a la mano, el folder o algo en que tomar apuntes. Voy a empezar a compartirles pantalla. Son unas diapositivas que hice muy especialmente para ustedes, con mucho cariño. Recuerden que si tienen preguntas las pueden ir haciendo a lo largo del proceso. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Por favor, me confirman si se está viendo la pantalla. Sí, señora. Listo, gracias. Entonces, como ustedes saben, nuestro campo de saber se llama más formalmente lenguaje y significación. No nos limitamos entonces a la lengua castellana, como en otras épocas, sino que pretendemos que ustedes sean más habilidosos en lectura, escritura, habla, escucha, oralidad, y que seamos integrales. A veces nos cuesta hacerlo, porque hay, por ejemplo, personas a las que les va súper bien en la escritura, pero los ponen a hablar en público y les tiembla la voz, les tiemblan las manos, sudan. Entonces la idea es que seamos integrales y quiero seguir trabajando en ello, aún en medio de la virtualidad. Entonces vamos a encontrar espacios de
trabajo en equipos, de socialización, de argumentar nuestras ideas, con ese ánimo de que ustedes sean mejor expresándose verbalmente. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con esta imagen. Y les voy a pedir por favor que la observemos con detenimiento y que digamos nuestra percepción al respecto. ¿Qué nos parece que están haciendo? ¿Cuál será la idea que se quiere plasmar en esta imagen? Entonces, no estoy viendo en este momento la página de Teams. Si alguien quiere participar, simplemente abra su micrófono y nos cuenta. ¿Qué será lo que Profe, están la haciendo verdad estas no se ve personas muy ahí? bien. Profe, la verdad no se ve muy bien. ¿Se ve borrosa? Sí, un poquito. Creo que es por el internet. Espérale, dale un minutico para que cargue bien y ya la puedes ver más clara. Los que ya la pueden ver bien, ¿qué será lo que pretenden estas personas? ¿A qué le apuntarán? ¿Qué están haciendo? Comunicación. ¿Y qué será la comunicación? Pensando ideas. Pensando ideas. ¿Qué más podemos decir? Ya dijeron por ahí palabra clave, comunicación, pensamiento de ideas. ¿Qué más puede ser? Que todos están poniendo su punto de vista para una solución, algo así. Todos están poniendo su punto de vista. Entonces tenemos comunicación, pensamiento de ideas, punto de vista. ¿Qué más podemos decir al respecto? Chicos, les pregunto, ¿será que todos nos comunicamos de las mismas maneras? ¿Será que todos nos expresamos igual? Piensen por un momentico en cómo nos comportábamos todos en el salón de clases y cómo hacíamos las actividades. Unos eran muy buenos dibujando y entonces se sentían a veces tristes, a veces preocupados, y cómo lo expresaban por medio de un dibujo. Otros preferían la escritura y otros prefieren esa parte más racional de nuestro cerebro, que son los números, que son los pensamientos filosóficos. Entonces, en esta imagen vemos que cada uno expresa, como decían por ahí, ideas de una manera diferente, y no por eso está mal. A veces yo pienso en mi individualidad, que entonces porque el otro se expresa de manera diferente a mí está mal, y no es así. Podemos construir una comunidad de aprendizaje gracias a nuestras diferencias, a esas formas distintas de expresar lo que sentimos y lo que pensamos. Entonces la idea en este espacio virtual es que podamos construir esa comunidad de aprendizaje. Miren que acá todos están conectados, parece una constelación, ¿cierto? Hay muchos puntos de convergencia entre los diferentes actores de este grupo. La idea es que seamos eso, que si alguno tiene una pregunta, entre todos miremos la forma de resolverla, que aprovechemos el internet. No sirve solo para ver memes y para ver videos chistosos, sino para buscar y empezar a encaminarme por eso que yo quiero ser cuando salga del colegio. Vayan pensando en eso. A veces lo vemos demasiado lejano, pero lo cierto es que el tiempo pasa súper rápido y usted ya en un tiempito muy corto se va a tener que enfrentar a la decisión de qué quiero hacer con mi vida. Y el internet nos puede ayudar en ello. Profe, que yo quiero estudiar mecánica. Oiga, pues en YouTube hay unos videotutoriales geniales de mecánica, en Google puede encontrar libros en PDF donde le dan explicaciones. No, profe, que es que a mí me gusta la psicología, quisiera estudiar psicología. Pues búsquese en Facebook, ya que tiene una cuenta, Psicología en PDF, Comunidad de Psicología, y ahí va a encontrar un montón de información y de datos que le van a servir para su vida. Entonces, seamos comunidad de aprendizaje, no solo acá como curso,
sino también con esas otras personas que comparten intereses con nosotros. Y que las redes sociales y que los espacios virtuales nos sirvan para eso, para crear y construir aprendizaje y no solo para divertirnos y pasar el tiempo. Fíjense que ese parámetro ya se rompió por completo. Y más en esta cuarentena nos hemos dado cuenta que realmente el Internet para eso es para lo que nos sirve, para conectarnos con el mundo, saber de actualidad, saber de una ciencia o disciplina específica. ¿Listo? Entonces, gracias por los que intervinieron. Vamos ahora con esta pregunta. Perdón. ¿Cuáles son los objetivos del área? Y yo quiero que acá ustedes hagan un ejercicio de memoria y se acuerden de esos primeros días en que nos encontrábamos allá en el colegio. Y en la primera sesión yo me acuerdo que los saludé, me presenté, les conté un poquito de mí y también les dije qué pretendía el área de lenguaje y significación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del área? ¿Quién los recuerda? Listo, entonces vamos a ver quién nos colabora. Acuérdense que la pregunta es ¿cuáles son los objetivos del área? Entonces vamos a escuchar Angie Valentina Real. La profe. Hola Angisita, ¿qué tal esas vacaciones? Bien, acá encerrada. Pero bien, tu familia bien y todo, ¿sí? Pues no me he comunicado casi con mi familia, pero creo que bien. Te invito a que lo hagas más seguido, Angie, que les preguntes cómo están. No, profe, mi familia no quiere saber de la otra. Bueno, ahí se puede mirar si será el momento para intercambiar, ya que estamos hablando de comunicación, ¿cierto? No sé, pero yo creo que no. Bueno, ahí te dejo la idea para que la pienses. Entonces, Bueno, Angisita, ¿cuál es ese objetivo del área o esos objetivos, si los recuerdas todos, de los que mm, hablábamos desde el principio del año? no sé, profe, no me acuerdo con exactitud, pero creo que eran que nosotros encontramos como una forma adecuada, como de expresarnos o... Ay, no sé, profe, la verdad. ¿Para qué venir con mentiras? No me acuerdo la verdad. Entonces, Angie, te hago la pregunta más puntual, ya así en ejercicio de memoria. ¿Tú para qué crees que sirve la clase de español, de lengua castellana? Eh, pues para conocer... Ay, no, estoy en blanco, profe, perdón, qué pena. Pilas ahí, Angie, pilas. Por acá vi que alguien levantó la mano, pero la bajó nuevamente. ¿Quién era, no? Listo, vamos a pedirle el mismo favor a Duan Velasco. ¿Nos escuchas? Sí, señora. ¿Cómo estás, Duan? Bien. ¿Todo bien, todo bien? Sí. Listo, me alegra. Cuéntanos cuáles son esos objetivos del área. ¿Para qué nos sirve esta clase? Eh, para, para entender la lengua castellana. ¿Solo para eso, para entender la lengua castellana? Sí. No me acuerdo más, bro. Y si te digo que en todo el mundo hay gente estudiando su lengua nativa, es decir, esa lengua que está en el territorio cuando él nace, ¿para qué lo harán? Por ejemplo, en Inglaterra estudian el inglés, en Francia el francés, acá estudiamos el español. ¿Para qué lo haremos? Porque nos preocupamos por la lengua materna, Para profundizarlo. para profundizarla, para hacernos más expertos en ella. Hmm. Listo, gracias, Juan. Vamos con Laudi López, ¿nos escuchas?
y luego Samuel Torres, que estaba levantando la mano. Laudi. Laudi. Hola, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien. Bueno, Laudi, me alegra. Por ahí vi tu empresa. Felicitaciones, muy buena creación. Gracias. Listo, Laudi. ¿Tú cuáles crees que sean esos objetivos de esta clase? Profundizar sobre la cultura anterior para que no se pierda el legado. Defender un legado, las historias, los poemas, los cuentos, inclusive las anécdotas familiares que tenemos, han sido gracias, por ejemplo, a la narración. ¿Qué sería de nosotros si no supiéramos y no nos contaran historias de cuando éramos niños, de cuando éramos bebés, de antes? Pues realmente estaríamos en el aquí y en el ahora, pero nos perderíamos de, como dice Laudi, ese legado cultural que tenemos. Y sí, entra en los objetivos de esta área, defender ese legado escrito y oral que han dejado para nosotros las culturas precedentes. Muchas gracias, Laudi. Ok. Listo, ahora sí vamos con Samuel. Samuel. Samuel Torres. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Profe, lo que yo iba a decir era que es que no me deja abrir el chat. Listo, ahorita te escribimos en el chat. Y ya que participaste, Samuel, ¿cuál crees que sea el objetivo o los objetivos del área? ¿Para qué nos sirve esta clase? Para estudiar los diferentes tipos de escrituras, como la carta, los correos, la forma de escribir, como hay diferentes tipos de escribir, como por ejemplo cuando se le escribe a un profesor, a un familiar. Entonces yo creo que para eso es esta clase. Listo, gracias, Samuel. Entonces, recordémoslo ahí rapidito para que lo tengamos presente todos. Objetivos del área de lenguaje y significación. Yo les decía, siempre aspiramos a que ustedes sean integrales, a que lean mejor, escriban mejor, hablen o se expresen mejor, pero también que escuchen mejor. A veces somos muy hábiles y nos encanta que nos escuchen todo el tiempo, pero no tenemos la capacidad de escucha. Y entonces no puedo pasar más de 5 o 10 minutos escuchando a alguien porque tengo que interrumpirlo y tengo que decirle, ay, a mí también me pasó. Cuando a veces lo que necesita la otra persona es ser escuchada, ¿cierto? Pongámoslo en un ejemplo cotidiano, una conversación con nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga. Quiere contarnos lo que pasó y imagínese uno interrumpiéndolo todo el tiempo. Ay, sí, yo me acuerdo que cuando tenía tantos años me pasó lo mismo. Entonces, seamos habilidosos en esas 4 actividades fundamentales de comunicación del ser humano. Hablar, leer, escuchar y expresarse oralmente también, ¿cierto? Listo. Entonces, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta o todo clarito? ¿Todo clarito? Profe, ¿podrías repetir lo que habías dicho? Es que no presté mucha atención ahí. Listo, entonces, que en el área del lenguaje le apuntamos a que nos comuniquemos mejor y por eso también les mostraba esa foto de la comunidad de aprendizaje. Nosotros queremos que ustedes hablen mejor, que lean mejor, que escriban mejor y que escuchen mejor. Ya todos lo hacemos y por fortuna en el salón no hay ningún estudiante que sea de inclusión porque no pueda hablar o porque tenga incapacidad de ver o de escuchar, sino que todos afortunadamente tenemos esas capacidades y las tenemos ya desarrolladas. Pero ¿cuál es la idea? Que las potenciemos, que seamos mejores en ello. Yo sé que todos escribimos, por ejemplo, pero a veces desconocemos el uso de los signos de puntuación o somos muy pésimos en la redacción o somos muy pésimos y tenemos problemas en la ortografía. La idea es que seamos más habilidosos y que lo hagamos de mejor manera. Usted puede decir, profe, pero es que yo hablo desde los 2 años. Sí, chévere, pero hay que potenciarlo para saberlo hacer en público, para saber, como decía Samuel, diferenciar cómo debo hablarle a un par académico, es decir, a un compañero de clase, y cómo debo hablarle a un profesor y cómo debo hablarle a una persona mayor de mi familia, porque no voy a usar las mismas palabras ni las mismas expresiones. ¿Listo? Entonces, voy a volver nuevamente a compartir la pantalla
Por favor, como les decía ahorita, vayan tomando apuntes. ¿Listo? Vamos a ver un pequeño video y con él vamos a hacer la introducción a ese primer tema que vamos a estar abordando en este tercer periodo académico. Entonces esperen porque no sé si pueda reproducirlo desde acá o si no me toca desde internet. No. Toca desde internet. Denme un segundo, por favor, mientras busco el link. Por favor, participen en la clase, hagan preguntas, den sus ideas, sus aportes, que eso también va a ser evaluado. Miren, por ejemplo, lo que dice acá en mi planeación de hoy. Se evaluará la participación de los estudiantes en el desarrollo de la sesión. Entonces, por favor, participemos. ¿Listo? Vamos a ver atentamente el video y una vez lo terminemos voy a hacerles unas preguntas pequeñas al respecto. El video se titula Control Bear, o sea, el control de los osos, básicamente. Y es un cortometraje. Los cortometrajes son una especie de películas cortas en las que se cuenta una historia y se sugieren muchos datos y mucha información. Entonces estemos por favor atentos. Profe, es que no puedo ver la imagen, no puedo ver el video. Profe, no se ve el video. No se ve la imagen. ¿No están viendo el video? No, señora. No. No, No, señora. están las diapositivas. Oh, por Dios. Entonces espérenme, les vuelvo a compartir pantalla y por favor me confirman si se ve. ¿Ahora sí se ve? Ya. Listo. Entonces lo voy a poner desde el comienzo. Les contaba ahorita que se titula Control Bear y es un cortometraje. Nos cuenta una historia, nos sugiere muchos datos y debemos estar entonces atentos a los pequeños detalles. Sucede algo así como en el microrrelato, que debemos estar súper pendientes también de lo que no se dice. Entonces voy a darle play.
Listos, entonces, primera pregunta. No la escriban, sino que es para que la conversemos acá entre nosotros. ¿Cuál será el papel de la imaginación en este video? ¿De qué manera se muestra y cuál es el papel que cumple la imaginación? Entonces vamos a pedirle el favor a Daniela del Pilar. ¿Nos escuchas? Sí, Daniela. profe. Daniela, ¿cuál Sí. crees tú que sea el papel que juega la imaginación en este video y cómo se muestra? Profe, es que a mí no me dejaba ver bien el video. Se veía medio borroso, medio raro. Se veía borroso. Y en lo poquito que alcanzaste a ver, entonces cuéntanos qué evidenciaste, qué viste ahí. Es que solo vi al final donde la niña veía el oso, ¿sí? Solo ahí porque Sí. salía partes cortadas. Ah, listo, Daniela, listo. Entonces, vamos a preguntarle a Luisa Cerón. ¿Nos escuchas? Luisa. Luisa Cerón. Luisa Cerón a la 1. Luisa Cerón a las 2. Y Luisa Cerón a las 3. Listo. Luna Gómez. ¿Nos escuchas, Luna? Sí, señora. ¿Cómo estás, Lunita? Bien, Ah, bueno, pues me bien. alegro. ¿Bien en la medida de lo posible? Sí, señora. Luna, cuéntanos cuál es el papel de la imaginación en este cortometraje y de qué manera se evidencia o se muestra. Bueno, pues la chica simplemente con ver pues el osito ahí y la imagen de la muchacha, entonces ya empezó a imaginarse un mundo diferente. Entonces vemos que es un grado muy, muy grande de imaginación. Luna, ¿y tú crees que nosotros tenemos ese grado de imaginación? ¿O qué pasa con nuestra imaginación? Pues yo creo que sí, o sea, pues depende obviamente de la persona. Si la persona cree, pues no sé, que ese tipo de cosas no, que ese tipo de cosas son totalmente imposibles, pues obviamente no se va a imaginar algo así. Pero hay otras que sí, por ejemplo, los niños o personas que incluso son grandes y creen en ese tipo de cosas. Entonces creo que depende más de la persona. Listo, gracias, Luna. Vamos con Nicole Ballen. ¿Nos escuchas? Nicole Sí, Ballen. señora. Sí, señora. Nicole, retomando un poquito lo que nos decía Luna, ¿tú qué crees que pase con la imaginación en el ser humano de cuando es niño a cuando es adulto? ¿Qué sucede? Cuando es niño uno cree que todo es posible, profe, pero a medida que uno va creciendo, uno ya empieza como a perder la emoción, empieza a dejar de creer en cosas porque uno ya se empieza a decepcionar de la misma humanidad. Listo, gracias, Nicole. Entonces, Luna y Nicole acaban de decir cosas muy claves, leyendo un poco el video, y es la cuestión de la imaginación. Cuando niños, ustedes han visto, los niños se imaginan mundos y universos posibles, con tan solo estar con un palo de madera por ahí jugando, ya se imaginan, mejor dicho, un universo entero. Y todos tenemos esa capacidad en el momento en que somos niños, todos la tenemos, una imaginación desbordada, grande, gigante, que nos permite hacernos preguntas y dar respuestas a esas preguntas de forma muy curiosa y de forma muy genial cuando somos niños. Pero dice Nicole, lo que pasa es que a medida que uno va creciendo va perdiendo esa imaginación, como que la va dejando de lado, la va oscureciendo, la va metiendo por allá en el baúl de los recuerdos. Hoy yo quiero hacerles una invitación y es a que preservemos ese carácter imaginativo que nos caracteriza como especie, como seres humanos. Eso es algo que nos diferencia de otros animales, mamíferos también, y que nos permite hacer cosas maravillosas y cosas increíbles. Acá al final del video veamos cómo a la niña y la mamá se la llevaba de la mano y era como si ¡pum!, se rompiera la imaginación.
A veces el mundo adulto nos obliga a eso, ¿cierto? Nos dice, no imagine, no imagine, más bien cuéntenos en la realidad que se está viendo y que sea una realidad visible para todos, o si no, mejor cállese. La idea hoy es que preservemos esa imaginación y ya van a ver ustedes con el tema del que va a tratar el escrito que van a hacer. Nos va a requerir bastante imaginación. Entonces, los invito hoy a que de alguna manera retomemos ese niño interior que todos tenemos aún y que nos permite, como les decía, curiosear e imaginar muchísimo. Veo una manita levantada antes de seguir. Esperen, reviso de quién es. Samuel Santiago. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás, Samuel? Profe, yo creo que la imaginación también está en la adulta porque hay veces, digamos que cuando nos imaginamos la casa, el carro, cómo será nuestra familia, la imaginación también está en la adulta, pero no igualmente que como la niña. Listo, gracias, Samuel. La imaginación la tenemos nosotros. Imagínense que los grandes creadores han dicho que gran parte de sus creaciones se debe precisamente a la capacidad que tuvieron de imaginarse algo nuevo y algo diferente. Entonces, creadores como los de Microsoft dicen, a mí me toca a veces comportarme como niño, retomar esa curiosidad, aprender a imaginar nuevamente para poder crear nuevas cosas. Entonces, la idea es que seamos bastante imaginativos y que, como dice Samuel, no desaprovechemos esa curiosidad y esa imaginación que todavía en nosotros prevalece y nos caracteriza. Listo. Entonces, Luisa Cerón dijo que no le sirve el micrófono. Revísalo ahí, Luisa, porque lo vas a necesitar para esto y para las demás sesiones. ¿Listo? Les voy a compartir nuevamente pantalla y nos vamos ya a meter de lleno, no sin dejar al margen el video que acabamos de ver en este primer tema del tercer periodo académico. Listo. Entonces, en primer momento, ¿qué palabras nos evoca esta palabra que está acá en la pantalla de comunicación? Digan palabras, no frases ni significados, sino simplemente palabras. ¿Quién se anima? ¿En qué nos hace pensar o con qué palabras podemos asociar la palabra comunicación? Los escucho. No puedo ver las manitas, entonces simplemente activen el micrófono y nos dicen una palabra. Expresar. Información. Información. Interacción. Interacción. Señas. Señas. Ideas. Mensajes. Ideas, mensajes. Gestos. ¿Qué palabras? Gestos. Personas. Personas. ¿Alguna otra palabra que se nos ocurra? Creatividad. Hablar. Creatividad. Hablar. Miren todas las palabras que asociamos en menos de un minuto, chicos, con la palabra comunicación. Expresar, información, interacción, señas, ideas, mensajes, gestos, personas, creatividad y hablar. Como les decía ahorita, no es que nosotros no sepamos comunicarnos, sino que debemos hacerlo cada vez mejor, aprendiendo nuevas cosas siempre. Todas las palabras que ustedes dieron acá, evidentemente se relacionan con este macro concepto que se llama comunicación, porque nosotros nos comunicamos de diversas formas. Ustedes la citaron acá, por medio de señas, por medio de gestos, hablando, escribiendo, yo le añadiría un poco ahí. ¿Y para qué hacemos todo eso? Para expresarnos, para dar nuestras ideas, para transmitir mensajes, para interactuar con las otras personas, para crear y para transmitir esa información que nos es de vital importancia. Acá aprovechemos que los seres humanos hemos evolucionado un poco más que otras especies y además de comunicarnos en la inmediatez, para decir tengo hambre, tengo frío, tengo sed, tengo sueño, podemos crear
unos mensajes que son más filosóficos, que de alguna manera tratan más de las cosas más profundas de la vida. Para eso tenemos la literatura, la poesía, el cine, la música. Entonces, aprovechemos esas herramientas que se han producido a lo largo del desarrollo del ser humano para comunicarnos de forma asertiva y de forma correcta con las demás personas. Y acuérdense que usted con sus señas y con sus gestos puede comunicar, así que intente no ser ofensivo con esas cosas, con las personas que viven en su entorno. A veces su mamá le dice, oiga, deje de ser tan grosera, y usted no entiende ni siquiera, y es porque le hizo la mala cara o la miró de una forma que no debía. Entonces seamos conscientes de cómo nos comunicamos con los otros. Vamos con la siguiente palabra y les pido que hagamos el mismo ejercicio. ¿Con qué palabras podemos relacionar el concepto texto? Palabra. Palabras. Palabras. ¿Qué más? Escritura. Escritura. ¿Qué más? Significados. Significados. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Argumentos. Argumentos. ¿Qué otra? ¿Alguna otra palabra antes de que se acabe el minuto? Listo, entonces, fíjense que esta palabra nos costó un poco más porque es una palabra más específica, ya no es tan grande como comunicación, sino que implica algo que conocemos y que es más limitado y más puntual, como lo es un texto, ya sea de forma escrita o de forma oral. Ustedes dieron algunos conceptos muy importantes, como palabras, ¿cierto? Los textos en su mayoría están hechos de palabras, aunque encontramos unos que están hechos a partir de imágenes, como esos jeroglíficos que hacían nuestros antepasados en las cuevas, en las paredes, para poder expresar sus ideas, o para poder advertir a los otros de que estaban en un peligro. Entonces dibujaban un león para significar una especie que estaba por ahí presente y que podía representar peligro para los demás. Dijimos escritura. Los textos en su mayoría implican que sean escritos, pero no necesariamente. Podemos hablar de un texto oral, como cuando hacemos una exposición y usted se aprende todos los conceptos, los prepara bien, busca algunos ejemplos y lo que hace es comunicarlo a los demás, ya no de forma escrita, sino oralmente. Expresamos significados, esto es muy importante. Pensemos en esos plurisignificados o muchos significados que puede llegar a tener una palabra. Por allá veíamos unos ejemplos en el colegio. No es lo mismo decir que la papaya es nutritiva para todos, a decir, oiga, de papaya y verá que pierde el lenguaje este periodo, ¿cierto? Son diferentes conceptos, a pesar de ser la misma palabra, diferentes significados. Y dijeron algo de lo que vamos a hablar en un momentico, que son los argumentos. Los textos me sirven para expresar mis argumentos y defender mis ideas. ¿Listo? Entonces... Profe, yo tengo una que decir, ¿toda la puedo decir? Sí, claro que sí. Mensaje. Mensajes, muy importante. Básicamente, la intención comunicativa de todo texto es transmitir un mensaje. Sea la forma que sea del texto, siempre vamos a intentar transmitir ese mensaje. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿en qué nos vamos a enfocar el día de hoy? En las diferencias entre discurso científico y discurso literario. Por favor, hagan ahí un cuadro, no de una hoja entera, sino un cuadro pequeñito, que se divida en dos. En una parte escriben discurso científico y en la otra discurso literario. Entonces les voy a dar 2 minuticos para que por favor tracen ese cuadrito en el que vamos a escribir diferentes características de cada uno de estos discursos. Entonces, 3 minuticos contabilizados. Por favor, tracen el organizador, que sea un cuadro comparativo por la mitad. Hola, profe, buenos días. Qué pena, profe, es que no me había podido conectar antes porque pues hubo unos problemas con
con el computador y eso, y entonces no se podía conectar. ¿Qué toca hacer, profe? ¿Xiomara? Sí, profe, yo. Buenos días, Xiomara, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bueno, ya que llegaste tarde, Xiomara, y me explicas que es por fallas técnicas, ¿cierto? Sí, señor. Entonces te cuento que en este momento les di 3 minuticos para que hagamos un cuadro, el esqueleto, ¿sí? Las lineecitas. Listo. Porque vamos a hacer una comparación entre lo que es el discurso científico y el discurso literario. Ok. Y Xiomara, para enterarte de lo demás que dijimos, al final en el chat queda la grabación de toda la sesión. Entonces ahí puedes mirar los primeros minutos. ¿Listo? Ok, profe, listo, gracias. Listo, pues. Listo, ya trazamos el esquelético que les dije. Ya tenemos el cuadrito. Listo, profe. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar a ver unas diferencias. Por favor, quiero que tengan estas diferencias muy, muy claras, porque hoy al final de la sesión lo que me van a tener que enviar, les voy a mostrar de una vez la actividad para que ustedes la tengan presente y vayan pensando en ideas y en cómo hacerlo. Dice, teniendo en cuenta los elementos y las diferencias vistas en clase, escribir un breve párrafo expositivo sobre el amor. Un breve texto es acá, qué pena con ustedes, un breve texto expositivo sobre el amor. El primer párrafo de carácter literario y el segundo de carácter científico. Por eso vamos a ver las diferencias entre esos dos discursos. Y la evidencia deben enviármela al correo. Acuérdense que la hora máxima es la 1 de la tarde. Entonces, chicos, nuevamente repito la actividad. Vamos a escribir un texto breve, 2 párrafos. El primer párrafo debe ser de carácter literario, que ya vamos a ver cómo se hace y qué características tiene.
y el segundo de carácter científico, que también pues ya vamos a ver sus características. Entonces, vamos a empezar por el discurso científico. Ese que ustedes encuentran en manuales, que encuentran en libros de texto, que encuentran y crean ustedes dentro del laboratorio cuando hacen un experimento, cuando luego escriben ese informe de laboratorio en el que explican qué fue lo que vieron y lo describen de forma bastante puntual y clarita. Entonces, el discurso científico se caracteriza por el uso de tecnicismos. ¿Qué son tecnicismos? Esas palabras que son propias de una disciplina o de una ciencia y que tienen un significado específico desde esa disciplina. Y en ese discurso científico también vamos a encontrar que hay descripciones objetivas de la realidad. Pilas porque tanto el discurso científico como el discurso literario implican de nosotros el qué creemos sobre la realidad. Pero el discurso científico nos va a exigir que expresemos esa realidad de una manera objetiva. Quiere decir, de una manera en la que pueda evidenciarse, en la que sea real, realista. Es decir, que el video que vimos al principio de la sesión no sería para nada científico, porque muestra precisamente todo lo contrario, un universo lleno de imaginación y de fantasía, en la que una niña ve un osito que le sirve de inspiración y crea en su cabecita todo un universo en el que los osos tienen el poder. Entonces, lo más científico sería decir, hay una niña de aproximadamente 12, 13 años mirando un oso de peluche y empieza a recrear y a imaginar una historia dentro de sí. Esa sería una descripción bastante científica, si yo quisiera, de ese cortometraje. Miremos por un momentico la imagen. El científico se acerca a la realidad, se hace muchas preguntas sobre la realidad y la observa gracias a su ciencia, ¿cierto? Entonces va al laboratorio, utiliza elementos específicos como el microscopio para saber cómo es que funciona esa realidad. Entonces, el científico, por ejemplo, se pregunta sobre el funcionamiento del ser humano y a partir de esa pregunta que se hace, empieza a buscar respuestas, pero todo basado en la ciencia, en la experimentación. Entonces acá no se vale decir yo siento, yo pienso, a mí me parece, no, porque hay que ir a las generalidades y hay que ver qué se ha dicho antes, qué precedentes hay, así como hicieron un poco ustedes el ejercicio de la empresa, ¿cierto? Observar una realidad, ver de qué forma podemos intervenirla, pero todo basados en la ciencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos y chicas? ¿Alguna pregunta? Entonces le voy a pedir el favor muy especial a... Vamos a ver de los que no... listo, Gerson, acabo de leer tu mensaje. La misma recomendación que le hice a Xiomara. Los que tuvieron problemas técnicos y no pudieron ver el comienzo, ahorita queda la grabación acá en el chat. La buscan y se enteran de lo que conversamos en los primeros minutos. Entonces, le vamos a pedir el favor a Nicole. Ah, no, Nicole ya había participado. Mariana Sánchez, ¿nos escuchas? Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, sí, señora. Mariana, un pequeño resumito de lo que es el discurso científico. Profe, la verdad no entendí bien. Listo, y entonces, ¿por qué no preguntan, chicos? Llamado de atención para todos. Cuando no entendamos algo, preguntemos, que nos vuelvan a explicar, que nos den más ejemplos, de tal manera que nos quede claro. ¿Listo, Mariana? Bueno, señora. Listo, pues. Entonces, misma pregunta para Laura Pineda. Laura Pineda, ¿nos escuchas? Sí, profe, sí escucho. Pues mostrar la ciencia como una descripción del mundo más que como un esfuerzo para dar sentido al mundo. Es una descripción, como bien lo acaba de decir Laura. El discurso científico se caracteriza por ser bastante descriptivo.
da tamaños, colores, formas, da inclusive información sobre la manera en la que funcionan los elementos de la naturaleza, en la que funciona el ser humano. Y en ese sentido es demasiado objetivo. Nos va a mostrar esas realidades que pueden estudiarse, que son visibles, que pueden demostrarse. Gracias, Laura, por tu intervención. Entonces acá les voy a dar un ejemplo, las neurociencias. ¿Quién sabe qué son las neurociencias? ¿Quién había escuchado ese término o conoce con qué está asociado? ¿A qué se refiere? ¿No? ¿Nadie? Profe, son cada una de las ciencias que desde diversos puntos de vista estudian el sistema nervioso del ser humano. Gracias, Laurita. Efectivamente, las neurociencias estudian ese sistema nervioso, pero no solo por caracterizarlo, sino más bien por relacionarlo con el cerebro. Neuro hace referencia a las neuronas, y las neuronas ustedes saben que constituyen el cerebro humano y todo su funcionamiento se da gracias a ellas. Son las neuronas las que dan, por ejemplo, la alerta cuando estamos en un peligro y hacen que nuestro cuerpo reaccione de determinada manera. Son las neuronas conectadas entre sí las que permiten que nosotros memoricemos y recordemos algunos datos importantes. Entonces, las neurociencias buscan estudiar el cerebro y decirnos a nosotros de qué manera funciona, cómo podemos caracterizarlo, cuáles son esas capacidades que tiene y de qué manera podemos desarrollarlas de buena manera. Esas son las neurociencias. ¿Listo? Vamos a ver en este momento el paralelo con el discurso literario. Fíjense la diferencia entre una y otra imagen. En esta imagen ya vemos a una persona que leyendo está prácticamente creando un universo de imaginación, y eso lo vemos en las letras que están por ahí volando y que además se ven encendidas como si fueran una luz. No voy a decir una lámpara porque después lo toman a mal y ¿para qué? Enciende una luz en esa persona que está leyendo, enciende una luz, ¿cierto? Y hace que empiece a crear un universo paralelo, alternativo, diferente del que está viviendo, porque vemos que es un mundo acartonado, que está solo, solitario, ¿cierto? Pero se despliega una luz a partir de la lectura. Y quiero que tengamos muy en cuenta estas dos imágenes que les puse acá, porque marcan la diferencia que hay entre discurso científico y discurso literario. En el discurso literario vamos a ver que no son necesarios ya los tecnicismos, sino que se emplea algo que se llaman los recursos estilísticos. ¿Y esos recursos estilísticos qué son? Figuras literarias, rimas, escritura en verso, mezcla de la imagen con la palabra para expresar un mensaje. Ya no nos importa tanto hacer del mundo algo que científicamente pueda leerse y pueda interpretarse, sino que nos importa más desplegar esa imaginación que veíamos en el cortometraje del principio. Nos importa más expresar ideas, pensamientos, sentimientos. Dice acá en la segunda característica, acercamiento estético a la realidad. Y esto estético quiere decir de manera bella, buscando la belleza de las palabras. Yo les decía el ejemplo en alguna de las clases que tuvimos presencialmente. Uno va al salón de belleza para que lo pongan bonito, ¿cierto? Para que hagan milagros y entonces uno se ve así súper guapo y súper churro. Lo mismo sucede un poco con las palabras. Cuando las llevamos al discurso literario, se pretende de ellas hacer algo bonito, algo bello, algo que resulte inspirador para la persona que se acerca a ese tipo de discurso. Entonces, chicos, les hago una pregunta. Y esta pregunta va para... Chan, 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 chan. A ver, alguien al que no le haya preguntado. Juan José Rojas, ¿nos escuchas? Sí, profe. Buenos días. Buenos días, Juanjo. ¿Cómo estás? Bien, profe, bien. Juanjo, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿En dónde podemos encontrar el discurso literario según esas características que ya les di?
Pues, pues diría yo que, pues según este profe, que con la imaginación y todo eso, pues tal vez en libros de ciencia ficción, tal vez en cuentos, tal vez en fábulas, pues ya que hay lo que usted dice que más o menos que ya la imaginación o más o menos así. Listo, gracias, Juanjo. Lo encontramos en libros de literatura, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Laudi, que está levantando la manita, ¿en dónde podemos encontrar, además de esos libros que ya nos mencionaba Juan José, este discurso que es literario? En películas, tal vez, cortometrajes. Películas y cortometrajes. Si bien es cierto, Laudi, que hay algunos cortometrajes meramente científicos, ¿cierto? Que nos muestran resultados de investigación, que nos muestran hallazgos de laboratorio. Encontramos también ese otro discurso literario. Un ejemplo es precisamente el cortometraje que veíamos hace un rato, en el que una niña deja volar su imaginación, despliega su fantasía por completo y hace que el receptor, o sea, nosotros, los que estábamos viendo ese video, nos metamos de lleno en un mundo de imaginación, en un mundo completamente alterno y diferente al que estamos viviendo en la cotidianidad. Gracias, Laudi, por tu intervención. Entonces ya tenemos en libros de poesía, en libros de textos, y también encontramos este discurso literario en las producciones audiovisuales como películas, cortometrajes o historias que podamos leer. Por aquí alguien más estaba levantando la mano. La bajó, listo. Entonces, vamos con Gabriela Pedraza. ¿Nos escuchas, Gaby? Gabriela la una. Sí, señora. Gaby. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Qué placer escucharte, Gaby. ¿Me extrañaste o no me extrañaste? No. ¿No? Uy, listo, Gabriela. Acá lo voy a apuntar en mi lista. Gaby, ya nos dijeron tus compañeros. Lo encontramos en los libros de poesía o de historias. Lo encontramos en las producciones audiovisuales. ¿Y en dónde más podemos encontrar ese discurso literario? No, profe, no se me ocurre. Ninguno. ¿Ningunito, ningunito? Ningunito. Gaby. Señora. ¿Será que cuando tú te conectas a tus audífonos y empiezas a darle play a canciones y más canciones y más canciones, cuál será el discurso que prevalece allí? ¿El científico o el literario? ¿El científico? Sí, en las canciones prevalece el discurso científico. Me parece, no sé. O sea, Gaby, que las canciones te dan a ti características evidentes para todos que parten de una investigación científica. Gaby, les voy a compartir a todos un ejemplo de una canción sobre el amor y después de escucharla me dices cuál de los dos prevalece, si el científico o el literario, ¿listo? Ok. Para todos les voy a compartir entonces una canción y Samuelito, ya te doy la palabra después de escuchar la canción. Espérenme un segundito, ya les voy a compartir pantalla. ¿Sí están viendo, chicos? Sí, señora. Listo, pues. Vamos a ponerle sabor esta mañana. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás.
Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad. Es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así. Cuando vives, cuando matas con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrujarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal. Es una mezcla singular. Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, desorden total. Es algo loco nada más, que es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así. Cuando vives, cuando matas con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrujarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Tu amor es tímido, reñido, es algo típico, pero así yo te quiero. Yo tengo el gusto de querer. Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto amor. Sopla, chichi. Es una trampa, es una lanza que traspasa mi quietud. Que te quiero así, yo tengo el gusto de querer. Cosa de fuerza mayor que me amarra cuando quiero libertad. Que te quiero así, yo tengo el gusto de querer. Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Que te quiero así, así, yo tengo el gusto de querer. Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto amor. Sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de querer. Tu amor me arrulla, me desvela, me calienta, me congela, me vive y me mata. Ay, así, yo tengo el gusto de quererte. Listo, Gaby. Misma pregunta entonces de ahorita. ¿Cuál será el discurso que prevalece en la canción? ¿El literario o el científico? El literario. Queda súper evidente, ¿cierto, Gaby?
Fíjense que la mayoría de la música se basa precisamente en el discurso literario porque pretende darnos a conocer y compartir con nosotros un sentimiento, que en este caso pues es el amor hacia una chica, al parecer, que él describe pues de forma bastante emotiva. Casi siempre vemos esto en la música. Se basa en las emociones, busca también que el receptor, la persona que escucha o que baila, ¿por qué no?, se emocione con eso que se está describiendo. En este caso se habla del amor. Imagínense que lo compara con una lanza, lo compara con una cuestión que le quita la quietud y le quita la serenidad, pero para llevarlo a un estado prácticamente de éxtasis, ¿cierto? Les pregunto, ¿qué pensaría un científico si quisiera leer esta canción? ¿Qué diría el científico? Está loco. Que está loco, que está muy emocionado, ¿cierto? Que está, como dicen ustedes, tragado por completo. Entonces, chicos, ya vimos un ejemplo de discurso literario hablando del tema de hoy y que vamos a utilizar en nuestro texto que vamos a tener que escribir, que es el amor. Vamos a ver otro ejemplo y ustedes me dirán si es científico, si es literario, en qué se basa. Listo, entonces les voy a compartir pantalla y le voy a pedir el favor a Gerson, ¿tienes el micrófono bien para que nos colabores con la lectura? Sí, señora. Listo, entonces ya voy a compartir pantalla y nos ayudas ahí, por favor. Entonces, Gerson, elige un título al azar, por favor. O sea, ¿alguno de los títulos que están ahí? Sí. Asunción de ti. Asunción de ti. Mario Benedetti. Asunción de ti. Vamos a leer solo la primera parte. ¿Listo? Bueno. ¿Quién hubiera creído que se hallaba solo en el aire, oculta, tu mirada, sola en el aire? ¿Quién hubiera creído esa terrible ocasión de nacer puesta al alcance de mi suerte y mis ojos? Y que tú y yo iríamos despojados de todo bien, de todo mal, de todo, a arrojarnos en el mismo silencio, a inclinarnos sobre la misma fuente para vernos y vernos, mutuamente espiados en el fondo, temblando desde el agua, descubriendo, pretendiendo alcanzar quién eras tú detrás de esa cortina, quién era yo y detrás de mí. No, perdón. ¿Quién era yo detrás de mí? Y todavía no hemos visto nada. Espero que alguien venga inexorable, siempre temo y espero, y acabe por nombrarnos en un signo, para situarnos en alguna estación por dejarnos allí. Como dos gritos de asombro, pero nunca será. Tú no eras esa, yo no soy ese, esos. Lo fuimos antes de ser nosotros. Eras así, pero ahora suenas un poco a mí. Era así, pero ahora vengo un poco a ti. No demasiado, solamente un toque. ¿Acaso un leve rasgo familiar? Pero que fuerce a todos abarcarnos, a ti y a mí, cuando nos piensen solos. Gerson, ¿cuál será esa percepción que hay sobre el amor aquí en este poema? Es literaria, porque pues es digamos que las frases que utiliza y la forma en la que se expresa, evidentemente es como algo más como personal de la forma en la que ve el amor. Es algo muy personal, casi que íntimo, ¿cierto? Sí. Se habla de un encuentro con una mujer
y de alguna manera el poeta lo que hace es sacar su intimidad a la luz por medio de las palabras. Bien, Gerson lo acaba de decir. Entonces, este es otro ejemplo de discurso literario. Salen a flor de piel los sentimientos, las emociones, la individualidad de cada persona, porque casi que sin ningún tapujo se muestra al lector qué es lo que se está sintiendo y qué es lo que se está pensando en lo más íntimo del ser. Eso es lo que van a hacer ustedes en uno de esos párrafos que van a escribir precisamente. Es mostrar su intimidad, no lo tomen a mal, más bien relaciónenlo con los sentimientos, las emociones que tienen. No es que me vayan a enviar por ahí fotos prohibidas ni nada por el estilo, sino que lo relacionemos con esos sentimientos que tenemos, esas emociones que en nosotros prevalecen y que de alguna manera nos hacen también ser individuales, ser personas diferentes a los demás. Porque a pesar de que son cuestiones muy generales, el amor es una cuestión muy general y ahorita lo vamos a ver con el ejemplo de texto o discurso científico, pues nosotros lo hacemos individual porque cada uno lo percibe de una forma diferente, cada uno es original en la forma como lo procesa dentro de sí. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Profesor, ¿a qué horas ¿Comentarios? toca entregar eso? Listo, ahorita yo les decía al principio de la clase que todos los días cuando nos veamos van a tener hasta la 1 de la tarde para entregar los trabajos pequeñitos, actividades chiquitas que se llaman entregables. Ustedes van a ver que este de hoy, por ejemplo, lo vamos a empezar a hacer durante la clase para que ustedes nomás tengan que pulirlo y tienen hasta la 1 de la tarde para enviármelo. ¿Listo? 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 Listo, profe, gracias. Listo, entonces, vamos a ver este otro ejemplo que les decía. Y ustedes con el solo título ya pueden hacerse una idea. El título es La fórmula química de Cupido. ¿A qué les suena eso? La fórmula química de Cupido. ¿A quién conocemos como Cupido? El ángel del amor, algo así. El ángel del amor, ¿cierto? Que hasta lo dibujamos por ahí con una flecha y apuntando a los corazones. Eso se debe a un mito griego según el cual Cupido es una especie de mensajero de los dioses que cuando ve que alguien necesita enamorarse de otra persona, va y lo flecha, le tira un flechazo de amor. Y por eso lo dibujamos de esa manera y por eso lo conocemos así. Entonces, la fórmula química de Cupido. Vamos a leer algunos apartados para que ustedes puedan ir trabajando en sus textos. Acuérdense que lo que debemos hacer es escribir un texto expositivo con 2 párrafos. El primer párrafo va a ser literario, es decir, con los ejemplos que ya hemos visto, pues sabemos que se va a basar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, que va a ser una cuestión individual y particular. Y el segundo párrafo se va a basar en el discurso científico, que ya vamos a ver un ejemplo para que pues ustedes lo tengan más claro. Entonces, esperen, yo le pido el favor a alguien que me ayude con la lectura. Camila Criollo, ¿estás por ahí? Señora. ¿Me ayudas con la lectura, por favor? Sí, señora. Pero con ánimo, Camila, pero... Profe, tengo sueño. No, ya, qué sueño, Camila, si hace 1 hora y media estamos ya conectados acá. No, profe, cuando uno tiene sueños son las 8 de la mañana. No, deje la pereza, Camila, es que falta de respeto. Ay, no, profe. Tenaz me parece, tenaz. Listo, Camila, ayúdanos ahí, porfa. No haga ruido. Mi vecino que llegó por ahí a que le abra la esposa, ¿sí? Listo, la fórmula química de Cupido lo escribe una autora que se llama Gilda Flores Rosales. Esta revista la encontramos digitalmente, si quieren ahorita les dejo los enlaces en el chat para que ustedes puedan consultarlo si lo necesitan. Y vamos a leer algunos apartados. Espera, listo.
Desde donde dice primera etapa, primera impresión. Ay. Nuestros sentidos son la puerta de entrada para todo lo que ocurre fuera de nosotros. En el amor no hay excepción. Una vez dentro, comienza la batalla química y hormonal. Encuentra a la persona que nos atraiga en el primer paso y es también una responsabilidad que suele atribuirse al sentido de la vista. No en vano se afirma que el amor entra por los ojos. Sin embargo, como también se dice, el amor es ciego, ya que entra por las fosas nasales. Esta afirmación se debe al descubrimiento de sus sustancias que atraen o repelen a ciertos animales llamadas feromonas, moléculas de bajo peso que son lo suficiente volátiles y resistentes como para viajar por el aire distancias cortas en humanos o largas como en los animales. Listo, yo leo este segundo y tú lees el siguiente. ¿Listo, Cami? Sí, señora. Anteriormente, se creía que los seres humanos no producían feromonas. Hoy está comprobado que efectivamente las poseemos y que son secretadas principalmente por las glándulas sudoríparas de la axila y sobre todo por la piel de la entrepierna. La composición formada produce el llamado aroma humano y cada uno tenemos una combinación personal. Constantemente, los receptores olfativos del órgano vomeronasal del ser humano reciben diferentes mezclas de feromonas sin que le llamen la atención, hasta que el aroma de la persona adecuada comienza a ser inquietante en un proceso que no se registra racionalmente. La mezcla específica se distingue de las demás porque la señal en el receptor olfativo genera una agitación y se tiene la necesidad de buscar con la vista el origen de la perturbación. Cuando se tiene el blanco en la mira y se produce el contacto visual, una descarga eléctrica pone al cerebro en un estado especial que despierta un conjunto de células en el sistema límbico, que secretan a su vez una sustancia conocida como feniletalimina FEA, son las siglas. Entonces, chicos, acá en esta primera etapa que nos dicen, que empieza por el olor y sigue con el contacto visual, vemos que se habla también del amor, pero fíjense la gran diferencia que hay. Ya lo hacemos desde cómo funciona el cerebro, desde qué reacciones químicas se están produciendo en nuestro cuerpo, y ya no es de decir que es una lanza que traspasa la tranquilidad, ni que lo pone a volar con la imaginación, ni que es su fuente de inspiración, ni su musa, ni nada por el estilo, sino que de una forma bastante científica nos están diciendo cómo es que funciona el enamoramiento o el amor. ¿Listo? Entonces, vamos a leer un poquito de la segunda etapa. ¿Me ayudas ahí, Cami? La ¿qué es eso? La feniletilamina se esparce por todo el cerebro y orquesta el caos llamado amor. Inicialmente provoca un estado de semi-inconsciencia en el cual se suspenden todas las acciones cerebrales. La vista, que generalmente es periférica, se vuelve central, afocando como entre nubes al objeto causante del caos. Se pierde el oído y por ende el habla. No hay sensación térmica en la piel ni equilibrio y se turba la coordinación de ideas y de movimiento. El cerebro juega trucos al dejar de oír. Solo se distinguen sonidos internos como las palpitaciones y los ruidos intestinales. Sin embargo, nuestro cerebro no puede quedarse así. Todo el caos dura menos de un segundo. Caeríamos por la falta de equilibrio. Es momento de que el cerebro tome las riendas del cuerpo. Imagínense todo lo que logra una persona que nos atrae. Bloquearnos básicamente, aunque por un mínimo tiempo, menos de un segundo nos dice. Dice, para recuperar el control, el cerebro secreta dopamina o norepinefrina, ambos neurotransmisores que estimulan el hipotálamo.
Este último se comunica químicamente con la hipófisis, de ahí a la tiroides, luego al páncreas, las glándulas suprarrenales y después, en el caso de las mujeres, con los ovarios, en el caso de los hombres, con los testículos. Al final de la comunicación química ocurre cierre de vasos sanguíneos, venas y arterias periféricas, aumento de la presión arterial, ligero aumento de temperatura, escalofríos, sudoración principalmente en cara y manos, aumento de frecuencia respiratoria y por consiguiente suspiros. Al aumentar la frecuencia cardíaca se siente un vuelco. Este es el origen del flechazo de Cupido. Después viene un aumento de glucosa en la sangre, dilatación de la pupila y contracción de estómago e intestino, lo que se interpreta como mariposas en el estómago. Todo junto forma lo conocido como arrebato sentimental. El cuerpo se arquea y todo parece una fiesta, y sí lo es, pero química. Entonces, fíjense cómo nos describen el mismo fenómeno, inclusive utilizan expresiones de la conocida sabiduría popular, como eso de las mariposas en el estómago, pero no lo explican científicamente. ¿Cómo se produce eso químicamente dentro de nosotros? ¿Por qué es que nos bloqueamos y no podemos hablar y nos sudan las manos y nos ponemos nerviosos cuando vemos a esa persona que nos gusta? Pues acá nos están dando una respuesta química y científica. Y he ahí la diferencia principal entre los dos tipos de discursos. El literario nos puede hablar de maripositas en el estómago, de que me emociona y me altera y hace que mi corazón se ponga como un caballo al galope, pero la ciencia nos va a decir, un momentico, espérese ahí porque es que nosotros tenemos una explicación para eso que ocurre dentro del cuerpo. ¿Listo? Entonces, tercera etapa, afecto o enamoramiento. Sí. Una vez que el primer encuentro acaba, el cerebro debe controlar el caos en el que se vio envuelto, es decir, nivelar las sustancias que fueron secretadas. Para ello se activan los calmantes naturales por excelencia, endorfinas y encefalinas. Ambas son una auténtica droga, de hecho son los opiáceos del cerebro y se esparcen para tranquilizar los órganos alterados. Producen tranquilidad, calma, gozo y alegría. La risa en el rostro es inconfundible. Es lo que nosotros decimos que puso cara de ponqué, ¿cierto? El cerebro sabe que debe controlar las variaciones de temperatura y sobre todo de azúcar, por lo cual el páncreas secreta insulina. De esa manera se transporta la glucosa a los tejidos para metabolizarse y así el organismo se tranquiliza. Sin embargo, cuando bajan los niveles de glucosa hay una nueva señal, serotonina, traducida como la necesidad de algo dulce. En los hombres la señal es casi imperceptible y a la larga produce baja de peso. En cambio, para las mujeres la necesidad de azúcar es imperiosa y puede provocar un aumento de peso. Después de todos estos procesos químicos se produce oxitocina, conocida como el péptido del amor o sustancia del abrazo, que genera la urgencia de la sensación táctil, del contacto directo con la persona amada. En el caso de la amistad se cierra el ciclo y puede convertirse en una relación duradera. Sin embargo, para el enamoramiento se necesita cada vez más el intercambio químico. Así se llega al beso, donde olor y sabor se juntan, provocando una memoria a muy largo plazo. Entonces, ya por cuestiones de tiempos, queridos, les voy a compartir el link para los que quieran terminar de leer cómo es que se da ese proceso del enamoramiento. Ya después nos van a explicar pues las etapas que siguen y cuándo se da el amor duradero que llamamos, es decir, no el amor de la vida de 2 meses ni de 3 meses, sino cuando puede llegar a durar más tiempo. Entonces acá en el chat del grupo les voy a dejar el link para los que quieran consultar el texto completo. Entonces, chicos, vimos la diferencia. Por un lado tenemos ese discurso científico que, como les decía ahorita, de forma muy específica y muy teórica, nos va a dar explicaciones de los fenómenos. Y fenómenos tan subjetivos como el amor, que nosotros consideraríamos que no tienen una explicación científica, la tienen gracias a esos estudiosos que se han encargado de buscar esa información en laboratorios, mediante experimentación a lo largo de todos estos años. Y por el otro lado encontramos ese discurso literario que se basa en las emociones, en los sentimientos y en la individualidad, en lo que yo solito, yo individualmente como persona, estoy sintiendo y estoy percibiendo. Samuel Torres, ¿nos ibas a decir algo? Samuel, ¿ibas a decir algo? Samuel.
Samuel, si quieres revisa el micrófono porque suenas como Anonymous. Listo, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta antes de pasar a mirar la actividad como tal? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Listo, entonces, les voy a compartir nuevamente pantalla para especificar la actividad, que la vamos a empezar a hacer desde este momento, es decir, casi que media hora antes de que terminemos la sesión, con el ánimo de que, chicos, de que ustedes no se lleven tanto trabajo para extra clase, sino de que sean pocos los detalles que tengan que modificar y que yo pueda orientarles en la realización de la actividad, que entre todos podamos mirar, ah, sí va bien, ah, no, cámbiale esto, ah, póngale una coma acá, ah, cámbiale esta idea porque ahí no funciona. ¿Listo? Entonces, les recuerdo nuevamente la actividad. Dice, teniendo en cuenta los elementos y las diferencias vistas en clase, escribir un breve texto expositivo sobre el amor. El primer párrafo de carácter literario y el segundo científico. La evidencia deben enviarla al correo ljsolanol@fmsnor.org. Entonces, son solo 2 párrafos. Acuérdense que cada párrafo es de mínimo 5 líneas, máximo 10 líneas por largo que les quede. En el primero, usted va a decir qué piensa sobre el amor, individualmente, desde lo que usted ha experimentado, desde lo que ha vivido, desde lo que ha sentido. Puede dejar volar su imaginación, puede dejar a flor de piel sus emociones y sus sentimientos. ¿Listo? Pero en el segundo voy a requerir de usted que se meta en un papel científico. Si quieren, consulten nuevamente el documento que les acabamos de compartir, revísenlo, mírenlo, porque se trata de que usted escriba de qué manera científicamente se consolida el amor. Este tema del amor desde la química lo van a abordar un poco más a fondo con la profe Catherine, entonces espero que ya haya algunas ideas al respecto antes de que se vean con ella. Para poder hacer la actividad, les voy a mostrar algo muy importante que considero que muchos no utilizan de forma adecuada, que son los conectores del discurso. Entonces, en vez de escribir todo el tiempo que parecen un niño chiquito dando quejas de por Dios y de por la vida, podemos utilizar una cantidad de conectores que tienen una función específica. Entonces acá me dicen, conectores del discurso, si quieren, no sé, tómenle fotografía a esta diapositiva, tómenle un pantallazo para que la tengan ahí presente. ¿Listo? Podemos clasificar los conectores según la utilidad o la función que cumplen. Entonces, podemos encontrar unos que sirven para ordenar el discurso. Antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por un lado, por otro lado, por último, para empezar, a continuación, primero, después, luego, finalmente y para terminar. Es decir, estos de ordenar el discurso me sirven para marcar momentos del texto que yo esté escribiendo. Si es lo primero, si es lo que va en la mitad, si es lo último. ¿Listo? Tenemos conectores para introducir un tema. En cuanto a, con relación a, con respecto a, por otra parte. Fíjense que acá, como vamos a utilizar 2 discursos diferentes, podríamos utilizar este para empezar el segundo párrafo, por ejemplo. Entonces, he hecho todo mi carretazo sobre el amor, como yo lo he sentido, como yo lo he percibido, y en el segundo párrafo empiezo con este conector. Por otra parte, por otra parte, la química me enseña que el amor tal y tal cosa. Por lo que se refiere a el discurso científico, podemos decir que el amor funciona de tal y tal manera. Ejemplos que estoy dando, ¿listo? Para añadir ideas, además, asimismo, también, igualmente, al mismo tiempo, por otro lado, por otra parte, así pues, para aclarar o para explicar algo, es decir, o sea, esto es, en efecto, conviene subrayar, dicho de otra manera, en otras palabras, con esto quiero decir. Ejemplificar. Por ejemplo, concretamente, en concreto, en particular, pongamos por caso. Para introducir una opinión personal, este nos puede servir para el primer párrafo que es de carácter literario. Para mí, en mi opinión, yo creo que, a mi entender, a mi juicio, según mi punto de vista, personalmente, considero que.
Para indicar una hipótesis, es decir, algo probable que no se ha demostrado. Es posible, es probable, probablemente, posiblemente, a lo mejor, quizás, tal vez. Para indicar oposición o contraste, pero, por el contrario, aunque, sin embargo, a pesar de, no obstante, en cambio, al contrario. Para indicar consecuencia, cuando algo ocurre por una razón específica. Por esto, por tanto, en consecuencia, por consiguiente, como resultado, por lo cual, de modo, de ahí que. Para indicar la causa, porque, ya que, como, puesto, a causa de, debido a, visto que. Para resumir, en resumen, en pocas palabras, para resumir, en suma, globalmente, en definitiva. Para concluir o terminar, en conclusión, para finalizar, para terminar, para concluir, por último, en definitiva, en resumen. Es importante que empecemos a utilizar los conectores, así que en ese texto que me envíen voy a ser muy cansona y muy juiciosa revisando que sí hayan hecho uso de estos conectores. Por eso les decía, tómenle un pantallazo o tómenle una fotografía a estos conectores para que los tengan ahí presentes en el momento de escribir. Entonces, chicos, vamos a empezar con nuestra escritura de texto expositivo. Acuérdense que un texto expositivo me muestra las ideas más importantes sobre un tema, que en este caso es el amor. Pero ¿qué de particular tiene? Que vamos a utilizar los dos discursos combinados que vimos el día de hoy, el literario y el científico. Tenemos 15 minuticos ya, se pasó muy rápido el tiempo, pero pues creo que ha sido provechoso para todos, espero que así haya sido. Entonces, empiecen a escribirlo, acuérdense de ponerle un título que sea llamativo, que den ganas de leerlo y de curiosidad al lector. Este que utilizó la autora del texto que vimos, por ejemplo, me parece muy genial, que es la fórmula química de Cupido. Ahí en el título mezcló los dos discursos que vimos el día de hoy, porque hablar de Cupido es hablar de literatura y fórmula química es hablar pues de ciencia. Entonces desde el título mismo hizo la mezcla o la hibridación entre los dos discursos. Samuel Torres, ¿estás otra vez con la manito levantada? Samuel. Profe, es que yo estaba pensando, ¿y si conozco la imagen? Samuel, se te escucha muy entrecortado. No te entiendo porque se escucha muy entrecortado. No sé si puedas de pronto escribir en el chat. Y yo por ahí te contesto. Entonces, empecemos con la escritura, como les decía. Vayan pensando en un título llamativo, interesante. Y pone la imagen de los conectores ahí en el chat, en la página de Teams. ¿Qué quieres que anexe la imagen de los conectores en el chat? Listo, ya, espérame, entonces ya se las comparto también por este medio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, algo que decir? ¿No? Les voy a compartir también por el chat la página de poemas que vimos en la clase por si quieren ahí leer más poemas, por si quieren dedicar alguno, no se sabe si... Y ya miro a ver si, como dice Samuel, les puedo compartir la imagen por el chat. Listo, Samuel, ya que hay en el chat también la imagen, es el último link que aparece ahí para que la consultes.
Acuérdense que voy a revisar que sí utilicen esos conectores, que no nos quedemos en el y, además, sino que miren toda la variedad que hay para que hagamos buen uso de ese recurso. Vayamos escribiendo, nos quedan unos minuticos. Si alguno quiere hacerme una pregunta, mostrarnos los avances, pues con mucho gusto. En el chat también les voy a escribir mi correo correcto, porque imagínense que el periodo pasado algunos enviaron a un correo inexistente. Siempre que envíen correos, revisen que sí queden enviados para que ustedes estén seguros de que sí hicieron bien la diligencia. Utilicen, como les decía al principio de la sesión, los recursos que tenemos. Si quieren mirar un video en YouTube de cómo es que funciona. Pila, chicos, con el plagio, de por Dios. Si ustedes van a citar algo que aparece en otros textos, para que no quede como que usted es un ladrón de ideas, entonces cítelo, póngalo entre comillas, diga de qué fuente lo sacó, porque de lo contrario se considera plagio, copia, y eso en el mundo académico es de lo más deplorable, inclusive en las universidades se considera un delito, y usted puede llegar a perder su cupo en la universidad y a quedarse sin un grado si hace plagio. Entonces, por favor, evitemos desde ya ese inconveniente. No copiemos de otros textos, y si los vamos a copiar, que sea citado, que sea referenciado. Laura Alejandra, ¿quieres decir algo? Profe, esto se lo mandamos desde el correo institucional, ¿cierto? Sí, Lauris. Ah, vale, gracias, profe. Bueno, pues igual escriban ahí remitente, ¿no? El cuerpo del mensaje es un saludo. Buenos días, amada y hermosa profesora Lady Solano. Envío tarea o actividad de la clase del día de hoy y ponen ahí de últimas el nombre. Inclusive hay una forma de que ustedes hagan una firma digital para que quede en todos los correos que envían. Si quieren, averígüense eso. No sé si hayan visto, por ejemplo, de los correos que yo les envío, que todos tienen al final mi nombre, mi cargo, mi título de licenciada y de magíster. No es que yo lo escriba todos los días cada vez que escribo un correo, sino que lo programé para que así sea, y ustedes pueden hacerlo también. Con eso se ahorran, digamos, ese paso de escribir el nombre siempre. No sé si alguno tenga alguna pregunta sobre sus avances o si quiera leernos y mostrarnos. Recuerden que nuestra próxima sesión es el lunes próximo, es decir, de la otra semana. Igual yo les estaré generando la invitación el viernes, lo más probable, para que nos podamos conectar bien. Listo, aquí estoy recibiendo preguntas, dudas, inquietudes. Acuérdense que la coma se utiliza para separar, por ejemplo, elementos de un mismo listado. Entonces, cuando decimos el amor para mí es hermoso, coma, bello, coma, tales y tales cosas, y que el punto y coma se utiliza para separar elementos entre sí o características generales entre sí. Y lo utilizo cuando no voy a cambiar completamente de ideas o si no tengo que cambiarlo por un punto. Eso lo vamos a ver con más detenimiento en la próxima sesión para que ustedes también lo puedan usar en sus textos que escriban. Entonces, chicos, si usted ve que usted solito puede seguir haciendo su texto y que no necesita hacer ninguna pregunta, si ya se registró además en el chat para la asistencia del día de hoy, podemos irnos retirando para que puedan adelantar su actividad y antes de la 1 de la tarde enviármela. ¿Listo? Dios los bendiga, me alegró mucho verlos nuevamente, escucharlos, los extrañé muchísimo en ese segundo periodo y espero que este periodo podamos construir muchos saberes entre nosotros. Profe, es que yo necesito hablar con usted sobre algo de mi hermana. Espérame que Camila estaba levantando la mano. Camila, ¿tenías alguna pregunta? Sí, profe, es que yo ya hice el título, pero pues no sé si está bien. ¿Cuál es, Cami? En esta forma, el amor.
en esta forma el amor. Ujú. Está bien, le puedes poner unos puntos suspensivos al final para que indique que vas a hablar de ese tema. Ah, ok, gracias. Listo, Cami. Alison, si es algo de tu hermana, te quedas un momentico y ahorita al final yo te ayudo con eso, ¿te parece? Sí, señora, profe. Listo. Profe, ¿necesariamente tiene que tener un título? Sí. Acuérdense que todos los textos deben tener el título, que sea llamativo, que force al lector a querer seguir leyendo. Entonces piénsese un título llamativo, interesante. Ahí les di el ejemplo con el texto que leímos el día de hoy, que es la fórmula química de Cupido. Profe, digamos, si yo quiero... ¿Gerson? Sí, señora. Bueno, Si yo quiero, por ejemplo, combinar tanto el tema científico con el tema del amor, digamos, en un solo párrafo, ¿se puede? ¿Hay alguna manera o...? Pues lo recomendable sería que los mantuvieras aparte, por lo que ahora estamos apenas viendo como las características de cada uno. Pero si tú ves que puedes combinarlos y que puedes hacerlos comprensibles, pues entonces haz 2 párrafos combinados. Vale, gracias. Listo, Gerson. ¿Alguien más alguna pregunta, chiquillos? Profe, una pregunta. Es que yo en mi anterior colegio estábamos viendo poemas surrealistas, ¿sí? Y yo tenía algo parecido así en una hoja, pero entonces no sé si, o sea, es como una creación, digámoslo así, mía. Entonces, digamos, yo puedo utilizar eso y añadirle algunas cosas. Xiomara, claro, en el primer párrafo básicamente tú eres libre de expresar ideas como tú quieras porque se trata de generar un discurso literario. Pero, profe, el problema es que no encuentro la hoja. No, pero ahí sí, ¿cómo hacemos, Xiomara? Es que la estoy buscando, profe, y no la encuentro. Me estoy poniendo... Ojalá la encontraras o si no, pues hacer ejercicio de memoria ahí con ese ejercicio que ya habías creado antes. Bueno, profe. Listo, Xiomara. Laudi, ¿tienes alguna pregunta? Profe, ¿esto te lo entregamos en Word o escaneamos una hoja? Le toman foto, la escanean, es a mano. Ok. Listo, Laudi, ya más adelante sí haremos ejercicios en computador, pero por hoy va a ser a mano. Angie Moreno, ¿tienes alguna pregunta? Profe, es que yo ya tengo el título. ¿Cuál es? O sea, tengo 2. Podría ser amor recíproco o amor narcótico, pero no sé cuál sería más. Pues depende del énfasis que le vayas a dar en el texto. Si vas a hablar cómo el amor es correspondido, el ideal sería amor recíproco. Pero si vas a hablar más bien de cómo el amor nos entra en caos y nos genera un montón de confusiones, pues sería más apropiado amor narcótico. Ah, vale, profe, gracias. Ahí tú miras cuál se apropia más según el énfasis que le des al texto como tal. Vale. Listo, Angisita. ¿Alguna otra pregunta, queridos? Listo, si no hay más preguntas. Ah, mentiras. No, es Angie Moreno que ya hizo su pregunta. Si no hay más preguntas, chicos, les agradezco por su puntualidad, por estar ahí súper atentos y participativos. Les recuerdo que nos vemos el lunes próximo y que hoy tienen hasta la 1 de la tarde para enviarme sus evidencias de la actividad. Muchas bendiciones para todos, que sea un tercer periodo muy productivo y muy genial, del que les saquemos el mayor provecho posible. Y pues podemos irnos retirando, me quedo un momentico con Montoya para conversar algún tema. ¿Listo? Chao, profe. Chao, feliz día. Profe, una pregunta antes de irme. ¿Se puede Dime, utilizar, Jess. por ejemplo, Word para escribir o se tiene que hacer a mano? No. ¿A mano? La evidencia de hoy es a mano y ya más adelante haremos algunas actividades en computador, pero yo les diré, hoy es a mano, ¿listo? Listo.
O sea, profe, o sea, hoy por hoy no hay más clase con usted o ahorita, o cómo. No. La dinámica es que tenemos el encuentro de 2 horas, que ya lo tuvimos de 7 a 9, y ustedes tienen hasta la 1 para enviarme la actividad. Si tienen alguna pregunta, eso sí, pues no duden en escribirme, yo les ayudo. ¿Listo, Xiomara? Ah, ok, profe, ya lo encontré. Ah, bueno, excelente noticia. Ahí lo puedes entonces poner al principio de tu texto, en el primer párrafo. Sí, profe, sí, algo yo le mando la foto para que me ayude, porque es que es muy largo. Es como de 2 páginas. Listo, Xiomara, no hay lío. Pues, les voy a dejar acá mi número de WhatsApp para que también, si algo por ahí, se comuniquen conmigo, ¿listo? Ah, bueno, pues. Bueno, chao, Xiomara, que te rinda y que sea muy genial tu texto, ¿bueno? Bueno, profe, gracias. Bueno. Los demás podemos irnos retirando si ya nos registramos y no tenemos preguntas. Chao, profe. Chao, feliz día. Chao, profe. Chao, feliz día. Listo, cuéntame, Alison, ¿en qué te puedo ayudar? Ah, espérate que hay una persona más. Espérame un momentico. Listo, ahora sí, te escucho. Pues, profe, como sabe, pues mi hermana no asistió a la mayoría de las clases, pues a ninguna literalmente, y tampoco entregó ningún trabajo. Y pues también como allá en la casa de ellas no hay internet, entonces pues Valerie me dijo que esta semana usted le dijo que pues esta semana no iban a hacer nada en la clase de ella y algo así me dijo ella. En la semana pasada. Esta semana me dijo. Bueno, ¿y qué más te dijo? Pues que esta semana no iban a hacer casi nada, entonces que no se iba a conectar. No, yo le dije a tu mamá, que fue la que habló conmigo, que la semana pasada no había mucho lío con que no se conectara porque pues íbamos a estar en la socialización de la guía y demás actividades que todavía no son clases formalmente. Pero desde esta semana ellos ya empezaron sus clases. Hoy, por ejemplo, tenían biología y tenían la clase de tecnología. Sí, pero pues ellas no tienen internet allá en la casa. Y pues como a mi otra hermana también habló en el colegio que no tenía internet y pues la cosa estaba grave, entonces pues le mandaron unas guías para que ella hiciera, pues era a ver si pues a Valerie también le podían hacer como lo mismo o algo así. Tú sí tienes internet bien en tu casa, ¿sí? Sí, señora. Porque lo que podemos hacer es que yo te paso las actividades de tu hermana para que tú me hagas el favor de transmitírselas a ella. Ah, bueno, pues. Pero entonces hazme el favor y yo ahí en el chat les dejé mi número de celular y me escribes por WhatsApp. En el chat a mí no me aparece el chat. Ah, entonces apúntalo ahí. Señora.